911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 19 de agosto del 2020 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras. Gracias a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, en Ignacio de la Llave 1002, en Coatzacoalcos, Veracruz, y traemos para usted la palabra del Señor, la cual estamos seguros que le va a edificar. Queremos pedirle que por favor busque su Biblia para que vea que lo que estamos estudiando lo tiene usted ahí y nos fundemos sobre la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar hablando de Apocalipsis, tomados de la mano del Señor, aprendiendo de ello cada vez en la doctrina y que se va aplicando a nuestros días en la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. En verdad que estamos muy contentos y animados con estudiar Apocalipsis. Gracias a Dios. Gracias a nuestro pastor que está con nosotros, el pastor. Gracias por invitarme. Gracias a Dios. Mi papá, gracias a Dios. Y estamos estudiando Apocalipsis, gracias a Dios, en los programas anteriores. Y pues queremos continuar porque es muy importante la palabra del Señor. Hemos estudiado de versículo en versículo y hemos visto los primeros 17. Hoy continuaremos, si Dios permite, con el 18 y la iglesia de Jesús. El Señor nos da vida. Amén. Escrito está. Por favor, versículo 18. Sí, así es escrito. Y te cedo la palabra. Gracias. Así es escrito, Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Gloria a Dios. No sé ahora, pero en mi época se mandaban cartas. Y siempre se ponía el remitente, que era el que enviaba, y el destinatario, que era a quien se enviaba. Pues aquí tenemos un remitente sagrado, Jesucristo. Él es el que manda las cartas. Ese Señor sagrado, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, dice que estuvo muerto. Hay una blasfemia, una herejía por ahí que dice que solo se desmayó en la cruz. No, estuvo muerto. Y vive para siempre. Él resucitó para no morir jamás. Y Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo le quitó con su muerte el dominio de la muerte al que lo tenía, que es el diablo. Hebreos 2:14 dice eso. Entonces Jesucristo ahora es el que decide dónde morimos, cuándo morimos, en qué circunstancias morimos. Él es el que tiene el dominio de la vida y de la muerte. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesucristo murió para efectuar la paga del pecado Era necesario. en sí mismo, aunque Él justo por los injustos, Él no fue pecador, pero al tercer día resucitó, gloria a Dios, y así nos provee de vida eterna. Aunque fue muerto en la cruz, fue bajo su consentimiento, porque de otra manera no hubiera sido asesinado. Eso mismo dice Juan capítulo 10, 17 y 18, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo, dice ahí: y tengo las llaves del infierno y del Hades. Sí. Mucha gente le tiene más miedo a los demonios, le tiene más miedo a los hombres y no se da cuenta que Jesucristo es el que hay que temerle. Sin embargo, si le entregamos nuestro corazón, cuando se habla la palabra del Señor de temor, es un temor de respeto, de amor, de confianza. Si nosotros le entregamos nuestro corazón, gracias a Dios, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, gloria a Dios. Así es, solo Jesucristo se determina como el único Dios. Eso nos dice Juan capítulo 5.
El Hades, por ejemplo, era el lugar en el cual los griegos, era la creencia de ellos, el lugar en el cual iban los muertos, y había alguien que reinaba ahí. Pero el Nuevo Testamento se usa para hablar del infierno, no es el Hades del griego, por favor. Sí, claro, claro. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, 19 al 31, el Señor distingue entre Hades, que es la palabra griega para el hebreo Sheol, que es el lugar donde están las almas de los perdidos, y lo distingue del paraíso, del seno de Abraham, que es donde están las almas de los salvados. Eso es, nos debe quedar bien claro. El cristiano no va a ir al Sheol, no va a ir al Hades. No, el cristiano va a ir al reino celestial, a su muerte. Gloria a Dios. Se hace alusión al infierno, el Hades, en el lugar será, dice ahí el pasaje del rico y Lázaro que menciona en la historia, Sí. es el lugar en donde se está atormentado por una llama. Sí. Mateo 10, 28 dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está hablando de ese Lugar del castigo. tormento. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, le dicen los fariseos que se ganaban en ese título. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando de condenación. Mateo 5, 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Jesucristo tiene las llaves, pero ¿son unas llaves literales o cómo son? No, es espiritual. Jesucristo, dice Apocalipsis 3, es el que es del linaje de David. Él es el que tiene las llaves del infierno, en el sentido de que cuando Él da salvación, Él abre la puerta y nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra porque alguien le rechaza y muere así, no hay rezo, no hay religión que pueda abrir. Él es el que abre. No llaves literales, el cielo no tiene chapas. Y en el sentido de Mateo 16, en las llaves del reino de los cielos es la predicación del Evangelio, que le cupo a Pedro ese doble privilegio. El día de Pentecostés, Hechos 2 a los judíos y en Hechos 10 a los gentiles en Cornelio. Ahora Jesús reprende ahí y le llama a los fariseos serpientes. Y yo te quería decir esto, con todo respeto para los serpientes. Se van a ofender. Sí. Sí. También les dice sepulcros blanqueados, guías de ciegos, y por eso lo mataron. Sí, lo odiaban. Porque decía la verdad. Sí. Los sanos no tienen que ser de médico, ¿no? Y ustedes que se sienten muy, muy sanos, pues entonces así decían los fariseos. Bueno, gracias a Dios, Jesús es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte también, pero si nosotros le entregamos nuestro corazón, Él es el camino para ir al Padre, para vida eterna. Eso no veía. Usted decide en qué camino tomar. Sigamos, versículo 19, por favor. Amén. Por favor. Claro, Y claro. sigue hablando de Jesucristo. Así está escrito. Escribe, le dice a Juan, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Eso es la revelación, eso es lo que la palabra Apocalipsis significa. Escribe lo que ya pasó, lo que vas a vivir y lo que va a suceder hasta nuestros días. Todavía no se ha cumplido todo el Apocalipsis, pero el Señor Jesucristo envió su ángel a Juan para revelarle estas cosas. Eso es revelación. Gracias a Dios. Las cosas que has visto, le dice ahí, bueno, Jesucristo vivió con Jesús los 3 años de ministerio. Juan vivió con Jesucristo, gracias a Dios. Sí. Así es que en este capítulo 1 podríamos decir que se está refiriendo a... Juan está viendo a Jesús y queremos dividir porque el libro de Apocalipsis es un libro organizado, gracias a Dios, mientras que mucha gente lo ve como una situación de mucha confusión, es un libro organizado y bueno, hay quien divide las cosas que has visto como capítulo 1, la presentación, las cosas que son, versículo capítulo 2 y capítulo 3, las que se hablan de las iglesias, lo que está pasando en la actualidad hasta el día de hoy, donde ya se cumple, y las cosas que serán después de estas, después del tiempo de la iglesia, que es el capítulo 4 al final al 19, y ya después si seguimos podemos irnos hasta ya que esté en el reino de los cielos el capítulo 20, 21 y 22. Las que han de ser. Después, exacto, después de la gracia, después de las iglesias, ¿no? Gracias a Dios. En la Biblia vemos al Padre actuando principalmente en el Antiguo Testamento, aunque es cierto que el Hijo actuaba en señal del ángel de Jehová y el Espíritu Santo a veces se ponía sobre algunos hombres, como el caso de Samson, de David, de Samuel. Bueno, principalmente en el Antiguo Testamento es el Padre. En los Evangelios vemos al Hijo, por supuesto, al Hijo principalmente donde actuó, ya inicia la gracia, gracias a Dios.
Pero la ascensión, el que sigue es el Consolador, el que está actuando principalmente ahorita con el hombre es el Consolador, que es el Espíritu Santo, gracias a Dios, está actuando en la iglesia. Pero llegará el día bienaventurado en el cual estaremos con los tres. Gracias a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conviviremos con Él como lo es santo, santo, santo. Y entonces no habrá más seguirlo por fe, sino seguirlo literalmente con la bendición del Señor. Así es. Y Jesús le dice a Juan en este versículo, prepárate, porque voy a empezar a hablar del Apocalipsis, es lo que dice aquí en el versículo 19. Gracias a Dios. No sé si quieres comentar algo o al 20, por favor. Voy a leer el 20. Por favor. Así es escrito. El misterio, este versículo es muy importante porque es la llave que abre de la interpretación correcta, abre la puerta de la interpretación correcta, para no andar especulando. El mismo Señor Jesucristo nos dice qué significa cada uno de estos elementos. Repito, versículo 20, así está escrito. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los candeleros son las iglesias. Jesús lo interpretó. ¿Sí? Ahora, habría que precisar bien, ¿sí? que la gente no se confunda. El Señor va a enviar cartas a las iglesias de Asia Menor y dice, le voy a mandar una carta al ángel de cada una de las iglesias. ¿Cómo? ¿Hay un ángel en cada iglesia cuidándola o gobernándola, dirigiéndola, protegiéndola? No. Aquí ángel, que es la palabra del Señor, es clara, dice, los candeleros de las 7 estrellas son los ángeles. Estrellas y ángeles son lo mismo en este contexto. Son los pastores. Los ángeles no están al frente de las iglesias para que les manden cartas. Y si fueran ángeles espirituales, como es el concepto original, mensajero, ¿qué necesidad tendría el Señor Jesucristo de hacer una carta a alguien que está conviviendo con Él en la eternidad? No, le está hablando a los pastores en estas cartas, ¿sí? Y los 7 candeleros, pues los candeleros son para dar luz, son las iglesias. Las iglesias deben ser puestas por el Señor para dar luz, son puestas para dar luz, no para dar tinieblas, sino para dar luz. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Así es que el pastor, el siervo del Señor, como ángel, podemos decir, ahorita debemos de compartir lo que el Señor ya dejó, no algo que sacamos en lo que yo siento en ese momento, sino que vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios. El apóstol Juan, habiendo vivido con Jesús y viendo el Apocalipsis, ahora tiene la imagen completa de lo que es Jesús. Sí. Él había visto a Jesús abnegado, un siervo sufriente, económicamente, pues no poseía, ¿no? No poseía solo quizá la ropa. Sí. No sé cómo evitar esa palabra, pero sí, materialmente, pero de su pobreza, dice el versículo, en su pobreza Él nos enriqueció a todos. Gracias a Dios. Así es, Jesucristo dice al final del libro, Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Gracias a Dios. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, para que exactamente, versículo 1, para que ahí se lea y va a leer usted que habla acerca de los ángeles. Pero antes de empezar este pasaje, por favor, una introducción para capítulo 2, y 2 quiere vamos a estudiar solamente Éfeso, que es del versículo 1 al 7 de Apocalipsis 2. Por favor. Bueno, déjenme darle una pequeña introducción, porque muchas personas no han oído de las 7 iglesias. Y otros han oído, pero han oído todo distorsionado. Las 7 iglesias de Éfeso realmente existieron. Familiarícese con ese término. Son iglesias históricas. No nada más simbólicas. No, realmente existieron en lo que hoy es Turquía. Y aparecen en el versículo 11 del capítulo 1. Ellas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan pues recibe esa orden, que escribe esas cartas y las manda. Había que sacar copia para que cada iglesia tuviera las 7 cartas. Y Juan escribe y le habla a los pastores. Y en estas 7 iglesias el Señor también, los eruditos, yo por lo menos no lo soy,
pero los eruditos están de acuerdo que estas 7 iglesias que realmente existieron, estas 7 iglesias representan todas las épocas de la iglesia en estos 2000 años. Cada una de las épocas por las que la iglesia ha pasado en estos 2000 años de la gracia están representadas en estas 7 iglesias. Y estos eruditos las presentan así. Éfeso, la iglesia apostólica, todavía estaban los apóstoles ahí, en el año 33 al 64. Esmirna, la iglesia de las grandes persecuciones terribles romanas, del año 64 al 313. Pérgamo, la iglesia de Constantino y la corrupción, la iglesia que era pura en doctrina empezó a corromperse a través de que Constantino dio el edicto de legitimidad para el cristianismo, año 313 al 606. Tiatira, la época del papado apóstata, fíjese, surge hasta mucho después de Jesucristo. No es cierto que Pedro fue el primer papa ni el vicario de Cristo. No. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y papas no aparecen. El Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no papas, no sacerdotes. No pierda de vista eso. Y ese es un periodo que va del 606 al 1517, ya entrando a la Reforma. Sardis representa a la iglesia en la época peor que ha vivido, que es las tinieblas. Es interesante que para la gente incrédula, el Renacimiento es la época de la gloria del pensamiento humano. Música, escultura, arquitectura, todo eso, pintura, sí, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, los grandes genios musicales, pero espiritualmente fue la peor época y la conocemos como la época de las tinieblas. Las Biblias estaban bajo cadenas de calabozos, millones de cristianos murieron a manos de la iglesia que usted ya conoce, y esta época es de 1513 a 1750. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia de la Reforma y los grandes avivamientos. Martín Lutero, Wycliffe, Calvino, Savonarola, todos esos grandes siervos vivieron en esta época y corresponde de 1750 a 1900, apenitas, vamos a decir así. Y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual, la iglesia de los últimos días. Una iglesia que es apóstata también, se ha conformado, se ha adecuado, vive en un maridaje con el mundo. Iglesia y mundo no deben andar juntos, pues es así. Y se jacta de su riqueza, pero es ciega, es miserable, es pobre y es desnuda. Y esa época es de 1900 hasta que ocurra el rapto. Esto es lo que quisiera decir a manera de introducción. Tengo un pequeño dato, permítame, gracias. Muchos se espantan con estas 7 cartas, pero yo veo en todas ellas un mensaje de amor, de advertencia. El Señor advierte, dice: yo reprendo al que amo, sé fiel, sé celoso y conviértete, arrepiéntete, si no vendré a ti. Pero es un llamado de amor. Así tómelo usted, cada una de estas cartas que van a ser pues un deleite espiritual verlas para usted en la medida tan limitada que tú y yo, o más bien que tenemos. Vamos a compartirle con mucho gusto. Gloria a Dios. Amén. Estas 7 iglesias que están en el capítulo 2, el capítulo 3 de Apocalipsis, bien, gracias a Dios, es tremendo cómo caben, se acomodan perfectamente a la historia de la iglesia de hoy. Sí. Y esto no es casualidad, sino que Dios lo sabe y lo establece. Sin embargo, hoy, en cada iglesia verdadera cristiana, también hay diferentes tipos de cristianos, diferentes tipos de comportamientos de algunos. Cristianos fieles uno solamente, pero hay cristianos fieles en la paz, fieles bajo la persecución, como sería en la paz, sería Filadelfia, en la persecución sería Esmirna, pero también a tibios, también que llegan a pecar hasta con una mujer que se llama Jezabel y habla de eso, ¿no? Y lo vamos a ver porque se aplica también, y eso es lo que tenemos que ver. A lo mejor en alguna de estas iglesias, no, a lo mejor en alguna de estas iglesias estamos también representados usted y yo. ¿En cuál estamos? Dice Jesús en Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que examinarnos personalmente, tenemos que hacer cuentas con Dios. Dios quiere que nos hallemos fieles, como la iglesia de Filadelfia y de Esmirna, en cualquier situación. Y vamos a leer, por favor, versículo 1, Apocalipsis 2:1, escrito está. Amén. Y por favor. Gracias.
Así está escrito. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros en las iglesias de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desmayado. Pero, escúchame bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo repito porque esto es aplastante. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ahí está la advertencia de amor. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido, pero con amor le llaman arrepentimiento. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece a esta gente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Éfeso, déjeme dar algunas características de la ciudad. Sí. Se dice que era la primera y más grande metrópoli de Asia Menor. Quizá por eso empezó así el apóstol Juan, no lo sé. Pero el puerto más importante. Y se dice que era la ciudad más rica de ese lugar. Se le conocía como el mercado de Asia en ese lugar, y así celebraban también unos juegos famosos de toda la región, como semiolímpicos más o menos, pero de la región, pues ahí se celebraban. Era el paso obligatorio para ir a Roma, de los que iban del oriente a Roma. Sin embargo, cuando apresaban a los cristianos y los llevaban a los leones a ser sacrificados en el circo romano, pues pasaban por ahí también en Éfeso, y se conoce así también a ese lugar como el camino de los mártires, porque es lo que dice la historia, que se llevaron a muchos ahí. Principalmente adoraban un ídolo romano, y también llamada Artemisa, Diana de los Efesios, pero también conocida como Artemisa para los griegos también, ¿no? Sí. Su templo era considerado como una de las maravillas del mundo, según ellos es lo que dicen, ¿no? Por la escultura, por el tamaño de la dimensión. Bueno, gracias a Dios. En Hechos, capítulo 19, el apóstol Pablo va a la ciudad de Éfeso, y le digo muy rápidamente para que se dé lugar. Capítulo 19, versículo de 1 al 100, dice que Pablo bautiza a unos discípulos en la ciudad de Éfeso. Todo el capítulo 19 habla acerca de eso. Del 8 al 12, él predica durante 3 meses en la sinagoga, y luego está en un lugar, en una escuela de un tal tirano, dice ahí. Así se llamaba él, no es que eso fuera bueno, sin embargo, él está ahí 2 años predicando y haciendo milagros de parte del Señor, y por más que decían, no es cierto lo que dicen, los milagros lo avalaban, y quién podía decirle algo, gloria a Dios, ahí estaba el apóstol hermano predicando. Del 13 al 18 se habla de unos que habían científicos de un tal Ezeba, y ese milagro es tremendo. Cuéntanos, por favor, cómo hace el Señor ese... bueno, cómo hace, no es el Señor, sino la situación que pasa ahí, por favor. Sí, había 7 judíos, hijos de un gran judío sacerdote Ezeba, pero se dedicaban a andar en los pueblitos exorcizando, echando fuera demonios. ¿Qué le parece? Por un dinero. ¿Hasta dónde puede rebajar el ministerio sagrado? El Señor nunca va a rebajar un ministerio así. Y acostumbrados como estaban, un día se enfrentan a un endemoniado, se los ponen enfrente y le dicen así con toda autoridad, como yo he oído muchos apóstoles que reprenden al coronavirus y a los huracanes, bueno, apóstoles entre comillas, y le dicen al endemoniado, en el nombre de Jesucristo, el que Pablo predica, les ordenamos, dejen a este cuerpo. Y le contestan los demonios, no el hombre, sino los demonios. A Jesucristo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no los conocemos. Y dice Lucas, el que escribe, que se le fueron encima y los destrozaron. Miren, con las cosas de Dios no se juega. Y cualquiera puede invocar el nombre de Jesucristo, pero si no está avalado por el Espíritu Santo que viene solo para aquellos que verdaderamente se han entregado a Él, el Señor no va a responder. En la brujería se usan promesas divinas, de la Biblia la sacan. Nunca va a responder al Señor, porque lejos está el Señor de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Gloria a Dios.
doctrina, nos enseña aquí que los espíritus hablan. Hay ciertas personas, ciertas creencias que dicen que los espíritus es solamente la maldad o el pecado Sí, o la influencia. No, no, no. Aquí dice que los demonios hablan. Así es que, aunque son espirituales, son personas como igual que Satanás. Sí. Mateo 4 y Lucas 4, cuando Sí, está todo Jesús. sí. Gracias a Dios. En los siguientes, es que es Hechos 19, 19 y 20, bueno, había muchos que habían practicado la brujería y llevan sus libros porque era muy importante. Eso es Y, Dios. y se arrepienten al Señor y hacen una chamba ahí por No, y queman todos sus libros y era una situación económica muy grande que podían ellos invertir o empeñar, lo que sea. No, si es Lo del diablo al fuego. al fuego, exacto, y lo queman ahí, gracias a Dios. Del capítulo, del versículo 23 al Era una 41. fortuna, era una fortuna. Sí, gracias a Dios. Si no, luego tendremos que hablar de todo el 19. Sí. Del 23 al 41, al final, llega un hombre llamado Demetrio, que él era un platero, hacía ellos templecillos de la diosa Diana, y pues empieza a culpar a Pablo y a su equipo ministerial porque estaban blasfemando, pero un hombre importante ahí, el escribano de la ciudad, dice no, ellos no están blasfemando y los dejan ir libres, y gracias a Dios, pues se resuelve la disolución. Por supuesto, también en la Biblia, la carta de los Efesios pues es dedicada a esta ciudad. Gracias a Dios. Dicen fuentes históricas que Juan estaba predicando en la ciudad de Éfeso antes de que fuera llevado a Patmos. Él estaba ahí compartiendo la palabra del Señor, donde también aceptó a Dios un hombre llamado Policarpo, acepta a Cristo, un discípulo de Juan. En resumen, era una ciudad idolátrica, con posesiones satánicas, llena de amuletos y de libros de satanismo, un gran templo pagano para la diosa Diana. Prostitución. Exacto, a eso iba, y se llamaban prostitutas santas, ¿no? Y Yeah. tremendo, ¿no? Sagradas, ¿no? Tremendo. Es muy religiosa, pero sin Cristo, así era. Si era difícil imaginar que en un lugar así pudiera crecer la semilla del Evangelio, en un lugar así, pero gloria a Dios, ahí el apóstol Pablo, Apolos, Priscila, Aquila y el apóstol Juan rescatan de las almas del infierno, gracias a Dios, porque nada es imposible para Dios. Amén. Porque muchas veces uno dice, no tiene caso predicar aquí como era ahí, y sin embargo Dios hace la obra, gracias a Dios. Yo creo que es así, gracias a Dios. Sí. Hoy solo quedan ruinas de esta ciudad por los sedimentos del río Caistro. Es en una ciudad de la actual Turquía, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque hay creencias en las cuales se dicen lugares que no existieron, lugares mitológicos que no existieron, planetas que dicen que ellos nombran así, que no existieron, pero la Biblia da lugares históricos. Gloria a Dios. Son probables. Gracias a Dios. Arqueológicamente. Gloria a Dios. Así es que, si quieres, empezamos versículo 1. Amén. Hacemos una pausa. Amén. Versículo 1, por favor. Mire que es difícil, ¿eh? No puede uno pasar así rapidito. Es muy profundo. Cada versículo tiene libros detrás de él. El 1 lo vuelvo a leer. 2:1, así está escrito. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y empieza a hacer una enumeración de las virtudes de la iglesia, los puntos favorables. Dice la escritura que los ojos del Señor son como llama de fuego, que todos lo escudriñan, hasta los pensamientos, lo que está usted pensando ahorita, Él lo sabe, Él lo ve. Su nombre es sagrado, es ese, el Roy, el viviente que me ve. Él reconoce virtudes en la iglesia. No, esta es como, hay gente que nada más ataca y tira los defectos y ve todas las fallas. No, Jesucristo reconoce que tiene virtudes. Y las menciona en versículo 2, tus obras. Los hermanos de la iglesia de Éfeso tenían buenas obras. Su trabajo servían al Señor. Su paciencia, soportaban el sufrimiento. No puedes soportar a los malos cuando alguien andaba ahí mal y haciendo el pecado y todo eso, borrachos, adultos, no lo soportaban. Nada de que Dios es amor, hay que darle la bienvenida. No lo soportaban. Y además conocían lo que tenían de las Escrituras. Y a la luz de las Escrituras analizaban los sermones, las enseñanzas, los predicadores que se autonombraban apóstoles. Apóstoles falsos iban a meter donde estaba el apóstol Juan, imagínense, ¿eh? Y los descubrían como mentirosos, como falsos. Además, has sufrido mucho, has tenido paciencia, has soportado el horror de la prueba, has trabajado por mi nombre y no te has desanimado.
Pensaba ahorita que decías eso, el Señor pone a Juan en Éfeso, que era pues, la cuna del diablo, ¿eh? Todos quisieran ser misioneros en Cancún, que en Nassau, en las Islas Bermudas. Donde nos ponga el Señor, ahí hay que florecer, hay que alumbrar, porque la obra es de Él. Y de ahí, lo más profundo de las tinieblas, el Señor salva almas. Por ellos uno va y por uno que se salve, vale la pena. Dice otra virtud en el versículo 6, tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Todos los estudiosos están de acuerdo en que los nicolaitas, la palabra griega quiere decir uno que guía equivocadamente, que desvía a la gente. Esa era una secta que se metió a la iglesia de Éfeso, pero Juan les dice a esa gente que los expulse, que no los tolere, y eso lo reconoce el Señor Jesucristo, y le dice a Juan, yo vi eso. No hay ninguna obra buena, no hay nada positivo, nada virtuoso, nada correcto que tú hagas que yo no vea. Y todo lo que haces no va a quedar sin recompensa. Yo te voy a bendecir por tu trabajo. Sí. Gloria a Dios. Gracias a Dios. No se vaya, por favor. Hagamos una pausa y ahorita continuamos. Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Señor es bueno, gracias a Dios. Amén. Continuamos Amén. Gloria a Dios. con Éfeso, gracias a Dios.
Jesús dice que Él es el que tiene las llaves que tiene las 7 estrellas en su diestra, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene control de la iglesia, de todos, gracias a Dios. Es importante también la forma en la cual Él se presenta en las iglesias para que no perdamos de vista que el Señor es Dios y que debemos respetarlo. Él tiene la autoridad y el derecho para evaluar a las iglesias y evaluarnos a nosotros, presentarnos ante el Señor. Dice Jesús en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Segunda de Pedro, capítulo 2, 9 al 11, dice, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Jesús es el que va a estar en el juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en presencia de inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Cuidado. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esto es importante. El Señor es el que pone ese juicio. Pero quiero hacer hincapié en el final de este versículo porque hoy hay mucha gente que se burla de Satanás, que dice que, ¿para qué? Inventar y recordar. ¿Son superiores los ángeles a nosotros? Sí. En ese sentido somos los hombres, los ángeles, arcángel, serafín, querubín, y Dios, ¿no? En ese sentido, si vamos así, ¿no? Son superiores a nosotros, aunque los demonios son ángeles caídos, son superiores a nosotros. Pero como hay gente que se llama cristiana, que es predicadora cristiana, que se burla de las cosas de Dios, que hace chistes de las cosas de Dios, que imita a los hombres de Dios de una manera burlona. Hay de ellos y hay de los que lo siguen. Usted sabe a quién va a seguir, pero aquí se desprecian el señorío, atrevidos o contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Usted decida a quién creer. Nosotros no vamos a meternos en pleito en eso, pero usted decida, por favor. El Señor sabe el servicio de cada uno de su pueblo, gracias a Dios. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, gracias a Dios. Harto trabajo, paciencia, que no podía soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mateo 7 habla acerca de eso, del que dice Señor, Señor, pero su corazón es de Él. Por sus frutos los conoceréis. Esa frase se enfoca hacia esas personas que se llaman, dice ser cristianos y no lo son. Cuidado, por favor, cuidado. Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mí partirán, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así sus discípulos. Gracias a Dios. Pero había un problema. Y este es el versículo 4, por favor. Sí. O continúa. Lo leo por aquí en un weekend. Son pocas palabras, pero es una acusación de fuego. Así es escrito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas virtudes se le mencionan? El Señor le reconoce cualidades positivas a la iglesia de Éfeso. Solo una falla, pero ¿qué falla? Has dejado tu primer amor. Eso es lo que tengo contra ti. Jesucristo está diciendo, me has dejado a mí. Yo ya no soy el más grande amor en tu corazón. En tu vida yo ya fui destronado. Alguien ocupa el trono que me debería corresponder a mí y eso es usurpación. Porque el único que tiene derecho soy yo. Una sola acusación, pero mortal. Señaló la muerte de esta iglesia por no arrepentirse. El Señor ve que la iglesia le sirve, reprende a los falsos, los descubre, los expulsa, soporta el sufrimiento, todo sí, pero cayó en rutina. Ya no amaban al Señor, sus cultos ya no eran entregarse con fuego, con gozo, un sacrificio vivo, actual, vigente, y eran como ovejitas así preprogramadas, como maquinitas, así iban, cantaban, pero ya no sentían los cantos, iban porque había que ir, y era rutina religiosa. El Señor aborrece eso. Por eso es que el Señor les lanza esta acusación justa. Él tiene derecho. Tú ya me desterraste a mí, me destronaste, ya no soy tu primer amor. Y el Señor con esta acusación está señalándole lo grave de la situación de ellos y lo inminente, lo cerquita que estaban del castigo. Moralmente estaban bien, doctrinalmente estaban bien, su conducta era correcta,
El problema es que ya lo hacían solamente mecánicamente, un rito religioso y nada más. Me imagino las santas cenas que celebraban, así nada más, por rutina. Hoy toca y ya punto así, porque toca, vamos a hacerlo. Pero no había esa comunión, como dicen ahora, esa empatía, esa comunicación entre Jesús y sus ovejas. Ya no había ese fuego, ese deseo, ese fervor, ese anhelo de estar allí. Todo era mecánico. Había que evangelizar, vamos a evangelizar, pero sin interés en las almas. Si aceptan bien, si no aceptan también. No, no, no. Eso es perder el primer amor. Yo le pido a usted que esto lo haga reflexionar y se examine a usted mismo. Pídale al Señor, como decía David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, mira mis pensamientos, para que usted se descubra a sí mismo cómo está usted. No vaya a estar usted en este versículo 4, que es mortal. Así es. En una relación, espero que usted no haya pasado eso, en un matrimonio, no sé cómo, si usted está casado, conocen así, después de la luna de miel ya todo se rompe, ya sale uno como es, y mucha gente dice, en verdad, para esto me casé, cuidado. ¿Le gustaría usted tener un matrimonio en donde está con todas las comunidades, pero simplemente el amor con el que se inició se va extinguiendo? Yo creo que no. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Es tremendo cómo un creyente puede lograr mucho para Cristo porque tenían buenas obras, se enlistaban en muchos ministerios, el Señor se los reconoce, pero a la vez pierden la sencillez de la humildad de la relación con Dios. Servían a Dios, pero sin Dios, ya no lo adoraban. A lo mejor tenían grandes músicos y sin embargo se ocupaban más en pensar en qué acorde, en qué armonía, pero no en la adoración a Dios. Y entonces, la verdad, no, eso no lo escucha el Señor. La mucha actividad buena puede esconder a lo mejor la pérdida de la sensibilidad. Mucha gente se pone y entonces ya no ven su andar con el Señor sincero. Primera de Corintios 13, 1 al 3, habla de esto el apóstol Pablo. Dice, si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como un pandero o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y lo entendiese, y tuviese toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, para vanidad, para lucimiento, para lo que sea, pero que no sea amor, de nada me sirve. Eso dice el Señor. Esto es muy delicado. ¿Cómo se encuentra usted? Piense, cuando usted aceptó a Cristo, ¿era el mismo entusiasmo? Y hemos visto muchas veces que así es como la semilla que cae en el terreno que está entre espinos. Crece rápido, pero después se apaga. Y eso es muy triste. Y muchos se sienten y se pierden, les digo. Como bien dice, solamente su cristianismo es ver qué hacen los demás o criticar a los demás destructivamente y no se ponen en la trinchera a ayudar. Les gusta criticar a los evangelistas cuando ellos no evangelizan. Critican al pastor cuando ellos dejan sus ministerios tirados. Critican al que cuida el jardín cuando no toman ni siquiera un momento ni una escoba y porque pues eso no es mi ministerio. Cuando escuché eso. O bueno, critican a los casados cuando ellos son solteros y no se quieren casar. Critican a los que somos padres cuando ellos no tienen hijos y ya. Chicar desde fuera de la trinchera para que no. Buscar ser de bendición. Recuerda, dice el versículo 5, por favor, versículo 5, y continúa, y cedo la palabra. Pero me permite regresar al ejemplo que pusiste del matrimonio. Sí. Uno se casa y la luna de miel y todo eso, campanitas y pajaritos y arcoíris, música. Pero le voy a poner un ejemplo que lo va a usted a ubicar más o menos, tener un leve atisbo de lo que esto es tan grave. Se casa enamorado, tiene su luna de miel, regresan, pasa un mes, 2 meses, un año, y de repente usted le dice a su esposa, ¿sabes qué? Yo no voy a faltar a la casa, vas a tener aquí tu quincena, te enfermas, vas a tener medicina, un buen médico, todo eso, lo que necesites, ropa, yo te la voy a comprar, pero te tengo que decir algo, ya no te quiero, estoy enamorado de la vecina. Piensa, ¿cómo se sentiría? Invirtamos. Ella le dice, ¿sabes qué? Tú vas a encontrar en la casa la comida hecha.
Tu ropa lavada, planchada, los niños bien atendidos, la casa limpia, todo bien. Pero te digo algo, estoy enamorada del vecino, a ti simplemente ya no te quiero. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? ¿Aceptarían? Dirían, no, no hay problema mientras me tenga todo listo. Jamás haríamos eso. Esto, pero millones de veces más grave y más delicado y más ofensivo, es lo que el Señor siente cuando ya no es el primer amor entre los que se dicen sus hijos, sus hijas. Piensen eso. ¿Y me pides que lea el siguiente? Sí, por favor, sí. Sí, amén. Eso es muy doctrinal. Así está escrito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Son 3 órdenes. Pues si no, no son consejos, no son sugerencias, son órdenes. Si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de tu lugar. La iglesia se va a apagar, se va a cerrar si no te has arrepentido. Eso es tremendo. Te doy la palabra y si quieres después me da chance. Continúa. Gracias. Por favor, gracias a Dios. Dios, a través de Juan, nos hace llegar estas 3 órdenes. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, lo que él ya les mencionó. No dejes de hacerlo. Está muy bien. Te felicito por eso. Y eso que estás haciendo no es porque tú seas muy bueno y me estás haciendo un favor. Yo soy el que en ti produzco el querer y el hacer por mi buena voluntad. Lo haces porque yo puse esto en el Espíritu Santo que mora en ti. Pero mire, recuerda de dónde has caído. Hace años yo oí, y varias veces oí hermanos que predicaban y decían, acuérdense cuando andaban en las cantinas, acuérdense cuando andaban de adultos y en los hoteles y andaban robando y asaltando y mintiendo y en brujerías y en borracheras y en drogas. Jesucristo no le dice a su iglesia, acuérdate de eso. ¿Por qué no se lo dice? Porque dice la Escritura constantemente que todas nuestras ofensas ya han sido olvidadas, ya han sido borradas de la mente del Señor. Miqueas 7 dice eso, Hebreos 10 dice eso, constantemente. ¿Cómo el Señor va a recordar algo que Él ya olvidó? No. Acuérdate de dónde has caído. Esto implica que Éfeso tenía un nivel, un lugar muy alto y ahora ya lo perdió. ¿Por qué? Porque perdió el primer amor. No te recuerdo lo que decías, no te recuerdo, nunca te lo voy a echar en cara. Pero acuérdate dónde estabas, cuando eras floreciente, cuando eras amorosa, cuando eras fervorosa, cuando todo lo hacías por mí. ¿Recuerda usted cuando usted inició un noviazgo? Dicen, ¿no? Que la gente que está así, está ahí horas platicando y apenas llegan a sus casas, se hablan por teléfono, pero se acabas ya, Bueno, en Afganistán, ¿no? Y cartitas, ¿no? Las leían, las releían, las olían. Cuando venía la cita con la novia o el novio, no veía uno, parece que el reloj está descompuesto. Pero después cayeron en el rutina, ya no. ¿Quién se estremece de emoción con el beso de la esposa, el beso de la novia? Ya hasta parece inmoral eso. ¿Quién se estremece hoy? ¿Quién quiere oír una frasecita? Ya no siente esa taquicardia que sentía. Bueno, eso mismo, caen en rutina. Siempre mantenga fresco ese amor. Entonces, el amor del Señor Jesucristo exige eso, que Él sea el primer amor, pero no un amor momificado, no un fósil de amor, no una imagen ahí muerta, sino un ritual mecánico, sino un amor fresco, vivo, siempre de honra para Él. Eso es de donde has caído. Recuerda de dónde has caído. En Lucas 15 se habla de la parábola del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, y se dice así que cuando el hijo, después de haber desperdiciado todos los bienes del padre, dice así, versículos 16 y 17, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Eso es, recuerda de dónde has caído, dónde estás, y ahora mira dónde estás. Sí. Dice Jesús, le dice a la iglesia y nos dice también a nosotros que estamos pasando esto, arrepiéntete. Y eso es lo que dice también en la parábola del hijo pródigo, porque sigue el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre enseguida, dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepiéntete, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino al padre con esa idea de exponerle eso, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y conmovido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba él en el plan que había pensado decir, que él iba pensando decir, ya no soy digno de ser llamado, pero antes de que él diga cualquier cosa, el padre dijo a sus siervos: saque el mejor vestido. Y lo dejó hablar. Exacto, y vistan, y pongan un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Amén. Y esa es nuestra situación que estamos pasando. Y la verdad, ahorita que estamos estudiando, y la verdad, a veces me doy cuenta que yo personalmente no me, ¿cómo decirlo? No siento a veces el primer amor, le pido perdón al Señor. Amén. Porque a veces por estar uno tan preocupado, tan metido en tantas cosas alrededor, dice uno: Señor, voy a tu iglesia y es adorarte a ti, Señor, no a otras cosas. Y jamás debe de ser por rutina. Cuando es por amor, cuando uno comprende, Dios me ama y Él me escucha, y mis hermanos, gracias a Dios. A veces dice uno, les digo, y toda la vida, desde que naciste vas a la iglesia, te preguntan, 35 años. Sí, gracias a Dios. No te aburres de eso. Y si te rodeas de gente que no quiere nada con Dios, aunque lleves un mes, te vas a aburrir de la acusación. Pero cuando comprendes el valor tan grande y que fuera de Dios no existe la vida, solamente es una rutina mecánica, una efervescencia de alguna emoción que se apaga pronto, pero la bendición del Señor es la que permanece, ¿sabes? Entonces no necesitas nada más. Y cuando uno pasa una situación así, el Señor hay perdón, el Señor es resolvido. Por eso arrepiéntete. Si amamos a alguien, odiaremos todo lo que la amenace, todo aquello que nos aleje del Señor. No puede ser. Si yo lo amo, yo tengo que alejar aquello. Un creyente así tiene que recordar que su relación al Señor, ese principio debe de mantenerse así, al rojo vivo, como cuando se convirtió, que no se perdiera ningún punto. Usted sabe cómo era. Usted sabe cómo adoraba al Señor. Seguramente si hay y le hay enseguida le decían a sus hijos tienen nombres bíblicos, quizá por eso. Ese es un pasaje donde Cristo nos enseña que el creyente debe de tener siempre la motivación correcta, que es mirar a Jesucristo, mirarlo, no las obras, no ayudar a los demás solamente por el hecho de ayudarlo, sino mirar a Jesucristo. Eso es. Sin embargo, hay un motivo más, gracias a Dios, que el Señor le dice en el versículo de los Nicolaitas, dice ahí en el versículo 6, por favor. Sí, así es escrito. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Favorable eso. Así es, gracias a Dios. Bueno, el peligro de esta situación es que estos Nicolaitas, que no se dice exactamente quiénes eran, algunos dicen que eran de un hombre llamado Nicolás, de Antioquía, creo que era él. Otros dicen que era Nicolás, uno de los diáconos, y lo cual es algo ilógico, eso no es así. Eso no es así. Sin embargo, hay quien lo dice, y pues la verdad no lo creemos, porque si el Señor lo ungió es porque el Señor sabía quiénes eran. Sin embargo, el problema surgió de dentro del templo, de los hermanos. No es que vinieron fuego a atacarlos, porque ellos, a las personas, esos sí los expulsaban. Pero cuando alguien se empezó a desviar y astutamente a lo mejor se metió o cambió en algún momento su doctrina y llegó a apostatar, entonces el problema surgió desde dentro. Como un cáncer. Exacto. Y ellos, viendo la doctrina, dicen: no puede ser él, y simplemente lo sacan. ¿Cuál era la doctrina de Éfeso? Bueno, si tenemos en cuenta el contexto, bueno, ellos eran idólatras, ellos eran hechiceros, ellos practicaban la prostitución santa, a su diosa Diana, practicaban ellos los templecillos y la situación así. Entonces, quizá por ahí era lo que practicaban ellos, no lo sé. Pero el Señor les reconoce también así que actúan bien, gracias a Dios, y no lo soportan, gracias a Dios. Y entonces llegamos al versículo 7, y te dejo la palabra, y si quieres mencionar algo, por favor. Gracias. Sí, para esclarecer más la idea. Piense usted, hermano, hermana, piense usted, compárese, vea hacia atrás, haga una pausa en su camino. ¿Cómo era usted cuando aceptó a Cristo? Recién se entregó al Señor, ¿cómo era usted? Estoy seguro que no se perdía ni un culto. Estoy seguro que no llegaba tarde. Estoy seguro que lo primero que hizo fue comprar su Biblia. Estoy seguro, como dice mi hijo, si tenía hijos, ponerle nombres bíblicos. ¿Estaba usted enamorado? Como cuando está de recién en un noviazgo iniciado. ¿Estaba usted enamorado?
había que cantar, soltaba usted el pulmón, todo. No dejaba de pensar en Jesucristo, siempre en Cristo. A alguna gente le caía mal porque siempre Cristo, siempre. Eso es el primer amor. Ahora el Señor está viendo cómo algunos, y yo creo que esto puede ser doloroso, quizá digan, no, pues de aquel cristiano al que yo soy hay un abismo de diferencia. Bueno, pues si usted llega a esa conclusión es bueno. La palabra lo está examinando. El Señor tiene que crear en usted una convicción de pecado para arrepentirse. Si no, ¿qué se va a arrepentir? Usted va a seguir igual. Es normal. En todos los cristianos pasa. No es lo que pasa en nosotros, es lo que pasa en usted, porque usted es el que le va a dar cuenta a Dios. El Señor, a través de Pablo, dice que cada quien le va a dar cuenta a Dios, razón de sí mismo, no de otro. Usted no va a dar cuenta de mí, ni yo de usted, cada quien personalmente. Y el versículo con el que cierra esta carta es el 7, donde así es escrito: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, aleluya. Sí, por favor. Sí. Mire, aquí el Señor está llamando a la perseverancia. Tenemos una doctrina, la perseverancia de los santos. Jesucristo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Los cristianos perseveramos hasta el final, hasta el último aliento que nos permite el Señor respirar. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Es que perseveramos. Aquel que no persevera es porque no era salvo. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios, ese ha puesto lo que quiera, si quiere, que va a perseverar hasta el último instante. Nunca va a apostatar. Pero el Señor dice: el que tiene oído, todos tenemos oídos, hasta los sordos tienen oídos, pero son nuestros oídos espirituales con los que debemos de llamar, oír y obedecer. Y el Señor ofrece una recompensa: comer del árbol de la vida que está en el paraíso, no en el huerto del Edén, donde está Kuwait, Irán, Irak, sino eso fue destruido por el diluvio, sino en el reino celestial, el árbol de la vida. Y ese árbol va a bajar en el milenio de paz y vamos a comer. Dice que será para la sanidad de las naciones. ¿Qué le parece? Aquel árbol de la vida es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. No es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que comieron pecaminosamente Adán y Eva, sino el árbol de la vida. Jesucristo va a ser su fruto, va a ser su alimento. ¿Qué le parece? Él se lo ofrece. Acéptelo y vivirá usted para siempre. Gloria a Dios. Tenga cuidado con alguna imagen, algún símbolo, algún dique de un árbol así alrededor que ese árbol. Uy, no, es no. un símbolo satánico. Satánico. Tenga cuidado con eso. Sí. Gracias a Dios. Hay solamente dos clases de personas. No está hablando de los buenos ni de los pecadores. No. Está hablando de el que cree en Cristo y el que no cree. Así. Así es. Apocalipsis 21, 7 y 8, donde se habla así del juicio a las naciones, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible. Esos son los únicos dos grupos. Usted decide en cuál está. Hay gente que dice: es que yo soy muy mala, no me va a perdonar el Señor. No hay mancha tan negra, tan sucia, que el perdón del Señor, que la sangre de Cristo no puede perdonar. Gracias a Dios. El creyente, el vencedor, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Esa es la persona que el Señor la hará vencer. Dentro de la iglesia de Éfeso entendemos que había gente que se amaba a Dios, les digo a Apolos, está ahí, gracias a Dios, gente que amaba al Señor, gracias a Dios. Un cristiano que ama al Señor sufre por causa del Evangelio, sufre ataques de todas maneras. Y Esmirna, que será el siguiente tema, será la mayor de las pruebas. Dios ve a la iglesia, Dios nos está evaluando, Dios nos está evaluando a usted y a mí en este momento. Al estudiarlo, la verdad, uno se teme y uno le pide al Señor perdón por algunas cosas que uno hace y uno hace cuentas con Dios. Y pues antes de concluir con un versículo de Filipenses 2, por favor, un último comentario y de ahí leo el mensaje y termino. Si tienes algún otro comentario. Sí, gracias, hijo. Así en un minuto. Sí. Realmente, las cartas están dirigidas a las 7 iglesias que realmente existieron hace 2000 años. Hoy ya no está. Éfeso fue barrida. Como ciudades, como templos en las ciudades. Pero también es mensaje a cada una de las iglesias en todo el planeta. Las iglesias cristianas están representadas en estas cartas, pero vamos haciendo respetuosamente un ladito.
Usted también es Éfeso, es Esmirna, es Pérgamo, es Tiatira, es Sardis, es Filadelfia, es la Odisea. Usted, la carta es para usted. Piense, ya no piense en aquella iglesia que estaba en Turquía, en Asia Menor. Ya no piense en la iglesia Ágape, por ejemplo. No piense usted. Señor, ¿será que ya no eres tú el primer amor en mi corazón? Perdóname, Señor, me arrepiento. Aviva el fuego en mí, el fuego de tu Espíritu Santo, y que pueda yo ser otra vez ferviente para ti y darte siempre el primer lugar en mi corazón. En el antiguo Israel, en el tabernáculo y después en el templo, cada mañana había que poner panes nuevos, se llamaba de la proposición, para que no se enmohecieran, no le salieran hongos, no se aviejara, déjame decir esto. Bueno, así el Señor quiere ser pan fresco para nosotros y nosotros pan fresco para Él. El que coma de mí no morirá para siempre, dijo Jesucristo. Él es el pan de vida. Leer Hebreos 10, 23 al 25. Sí, para terminar así iglesia de Éfeso. Dice así, Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, primero. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y al amor que se refiere? Dios es amor, estimularnos a Él, no entre nosotros, no nada más, sino a Él y a las buenas obras. Dos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, que veis que aquel día de Apocalipsis se acerca. Tenemos nosotros que poner nuestra mirada en el Señor. Cristo viene. Amén. Y como dice aquí el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Pues es el llamado del Señor a usted, precisamente a usted. Usted tiene oídos físicos, pero el Señor despierta sus oídos espirituales. Arrepiéntase, regrésese a su primer amor y vivirá para siempre. Amén. Gracias a Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Gracias a Dios. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Amén. Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Amoroso Padre, estamos viviendo tiempos de contingencia por la epidemia, por la pandemia, Señor. Y tus templos están cerrados y no se hacen cultos así, como dicen ahora, presenciales. Padre, todo es por internet, pero esto está llevando a algunos hermanos a desesperarse. No guardan la paciencia, no la conservan y están cayendo en errores, Señor, y en malas interpretaciones de tu palabra. Tu palabra dice que te obedezcamos a ti y tú das la orden de que obedezcamos a nuestras autoridades, así de sencillo. Si nos sometemos, si tenemos las puertas cerradas, no es que estemos obedeciendo a los gobernantes, estamos obedeciendo a ti que los pusiste para nuestra bendición. Ayúdanos, Señor, para que no haya problemas y ninguna iglesia resulte afectada, sancionada, ningún pastor, pero tampoco ningún hermano contagiado. Guárdanos, Señor, y danos sabiduría para actuar correctamente. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Acompáñenos, por favor. Gracias a Dios. Tenemos la bendición los domingos, el primer día de la semana, de que resurrección de Jesucristo. El culto a las 6 de la tarde, gracias a Dios, transmitiendo en vivo, en Facebook y en Imagen y Política. Gracias a Dios. Es de la página de esta iglesia que se narra, los jueves, los miércoles como hoy, estamos así, gracias a Dios, en el rescate del alma. Gracias, por favor, si en algo le ha servido este tema, por favor, compártalo. La palabra de Dios, y la verdad de eso estamos seguros. Comparta, por favor, la palabra del Señor. Un honor, gloria a Dios. Queremos invitar también los jueves, gracias a Dios tenemos la bendición a las 7 de la noche. Gracias a Dios. El sábado, gracias a Dios, los dos ministerios que hace 20 años. 27. Gracias a Dios. Sí, aguas de reposo los sábados en las sesiones sociales de Diario El Istmo y en el radio en Exa FM 101.7 a las 7 de la mañana al abrigo de la Altísimo. Gracias a Dios. Dios te use. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 283 por la bendición del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Gracias a Dios porque la gloria es para el Señor. Hermano José Luis, muchas gracias por la bendición, por abrirnos la puerta. Dios bendiga a usted y a su familia. Dios nos guarde siempre, hermano. El Señor consuele consolando a su esposa, a su familia. Gracias a Dios, gracias por las palabras de aliento, por sus oraciones, muchas gracias en verdad, aunque sabemos que hay personas que no nos escriben, están orando por nosotros, en verdad, gracias, no es en vano, Dios contesta la oración, de manera que si estamos aquí es porque Dios contesta la oración, no hay otra respuesta, gracias a Dios. Queremos terminar con un texto, por favor, para despedirnos. Sí, son las palabras sagradas que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, y se la dice a usted personalmente. Aparece en el Apocalipsis 3:11, donde así está escrito: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie robe tu corona. Cristo trae la corona de vida para usted, no deje que el diablo se la robe. Aférrese a ella y vivirá para siempre. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan. Le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Si le entrega su corazón con fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Dios los bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Te amo, Señor. Roca mía, castillo mío, mi libertad, mi fortaleza, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, en ti confiaré, porque tú eres digno de alabanza.
alabanzas y loor. ¿Quieren cantar conmigo, hermanos? Oh Señor, gracias. Oh camino, castillo mío. ¿111 dónde es